según las afirmaciones que hemos hecho, con evidencia bíblica y evidencia escrita, la mujer de Apocalipsis capítulo 12 está compuesta por una mitad, no digo una mitad en número, sino una primera parte, que es considerada las primicias de 144,000 sellados, que a su vez esos 144,000 tienen ciertas características de santidad, que no hubo mentira ni mancha en ellos, no tuvieron ni siquiera relaciones sexuales, por lo tanto no tuvieron linaje, y así una serie de cosas que los describen y los hacen especiales con una característica de santidad. ¿Ok? Y después de eso viene la simbología de la corona. Esa simbología de la corona simboliza a los 12 apóstoles, quienes son después vistos como los fundamentos o los muros, las bases de lo que sería entonces la iglesia. Entonces, si ellos son los fundamentos, la iglesia se completa, se complementa con algo que se llama arrebatamiento. Hay personas que afirman que el arrebatamiento y la segunda venida son lo mismo. Ya explicamos por qué no son lo mismo. Simple y sencillamente porque una cosa es la mujer o la iglesia, la esposa de Cristo, que va a ir a las bodas del Cordero, y otra cosa es su simiente o su semilla. La simiente o la semilla de la iglesia, que es la que sí va a pasar la gran tribulación, que es la que se va a definir como simiente o semilla, que va a dar fruto, que va a estar madura, que va a dar su resultado al final de ese tiempo de 1335 días. Ellos sí son los que van a pasar la gran tribulación, y cuando lees en Apocalipsis que ellos salieron y que fueron degollados y que fueron perseguidos y que no se pusieron la marca de la bestia, está hablando de esa simiente o de esa semilla. Y te dice cuándo son resucitados en la primera resurrección, y luego te habla de una segunda resurrección, que es donde resucitan todos los que están en el Sheol. Entonces, si ya sabemos que la mujer está compuesta por dos elementos, todavía hay muchas personas que siguen pensando de que los 144,000 son para eventos futuros. Entonces, en los videos que hablé sobre los 144,000, no les di más citas que podrían reafirmar esa parte, porque las había yo leído en algún momento, pero no las tenía a la mano, y no son frases que explícitamente diga el número 144,000. Pero bajo su contexto se entiende y se sabe que son los 144,000. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿quién es la cautividad? Cuando dice que bajó y se llevó cautiva la cautividad, o descendió y se llevó cautiva la cautividad, ¿a quién se está refiriendo y a qué cautividad se está refiriendo? Entonces, no está diciendo 144,000, pero sí se está hablando de un linaje que ya se había hablado con antelación de los que fueron cautivos. 10 de las tribus fueron cautivas y 2 se quedaron en la nación o en el área que ahora se conoce como Israel. 10 fueron esparcidos literalmente, y ese esparcimiento o esa parte donde se diluyeron, pues cambió la historia para siempre. La historia de esa nación la cambió para siempre. Jamás se va a poder volver a recuperar ese linaje en tiempos modernos. Jamás. Y menos bajo el contexto en el que se supone que están los 144,000, que eso es algo muy importante cuando dice que ellos no tuvieron relaciones sexuales, porque las mujeres son vírgenes y ellos son castos, que no se contaminaron con mujeres, así dice, está escrito. Es muy importante tener ese detalle, porque aunque quieran tratar de acomodarlo de que son gente de tiempos modernos, tendrían que venir del linaje de la nación de Israel de aquel tiempo. Tendrían que venir por fuerza hijos de los 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 hijos. Entonces, si ese linaje ya está
perdido, ya no se sabe en dónde están. La excusa perfecta es decir, pues los linajes se esparcieron en el mundo, la gente que se guarda y sigue los preceptos y no hay mancha en ellos, ni mentira en ellos. Y para que esto sea así, les voy a decir una cosa, para que esto sea así tienes que estar dedicado al 100% a esa labor de no mancharte. E incluso para poder llegar a ese nivel, tuviste que haber conocido al 100% los 10 mandamientos y, y las 613 ordenanzas y tener el templo literalmente enfrente de tu casa para, digamos, que caminar de un punto A a un punto B y estar dedicado a eso o vivir literalmente en el templo para estar apartado y encerrarte y que no haya nada que te contamine. Nada del mundo exterior que te contamine para poder ser considerado al nivel que están considerados los 144,000. Porque los 144,000 no nada más es de que pusieron al azar el sello en las frentes, sino que los evaluaron, porque en ellos no se encontró mentira en sus bocas, no se encontró mancha. Eso quiere decir que es como si hubieran vivido lo que tuvieran que vivir y después al evaluarlo se dieron cuenta que él sí califica, ella sí califica. ¿Me explico? Es algo muy especial y muy difícil de lograr, sobre todo en estos tiempos y sobre todo en un tiempo en donde ya no hay templo donde puedas dedicarte al 100% y estar literalmente apartado de esa contaminación y para colmo, para que tú de manera de linaje durante 2000 años la información ha llegado, la información sana haya llegado intacta a ti y tú hayas llegado a esa información y la hayas estudiado y la hayas seguido a pie de la letra sin interpretaciones, sin traducciones, etcétera, si no haya llegado toda la pieza o el mensaje bruto para que tú lo puedas seguir, está demasiado difícil para lograr 144,000. ¿Cuántos pastores no han estado dedicados al servicio y han caído? ¿Cuántos? Dígame uno, uno solamente, uno, que ustedes puedan decir, este personaje ni esposa tuvo, ni mentira hay en él, ni mancha, ni arruga. Uno, en ese tiempo, un predicador. Dígame, No, dígame, ¿quién puede ser? Y si son 144,000, ¿en dónde están que no se les ve hablando ni se les ve pues predicando, evangelizando o haciendo labor para Jesús o porque tienen que ser mesiánicos? Es otra cosa, no pueden ser ortodoxos, porque están ellos siguen al Cordero. Son mesiánicos, no pueden ser ortodoxos. ¿En dónde están? Si son mesiánicos, tienen que seguir las órdenes de Jesús de compartir su mensaje y hacer lo que acabamos de leer ahorita. ¿En dónde están esos 144,000? Yo no soy. Yo estaré compartido, pero yo no tengo ese perfil. Por más que quisiera. No cumplo con el perfil. Entonces, ¿de dónde podemos encontrar a personajes, 144,000 personajes, en ese tiempo que podamos decir, sí, yo he visto 144,000 que andan, pero con todo? Dígame uno, aunque sea. no. Y digo, ya hay. No, si eso existiera, sería una revolución completa ahorita el Esa, Evangelio en todo el mundo. exactamente, exactamente. Y jamás en la escritura se dice que ellos van a estar predicando y van a compartir el evangelio y nada de eso se dice, nada. Lo que se dice es que fueron dedicados o tan dedicados que ellos se apartaron por completo a esa misión y cumplieron con los requisitos de ser del linaje de las 12 tribus, cuando había 12 tribus, linaje, o sea, para que seas considerado parte de una tribu, tienes que ser parte de esa tribu y no estar mezclado con otros lugares y estar viviendo en otros lugares. Tienes que estar allí porque eres parte de esa tribu. Porque, por ejemplo, todos los mexicanos nacidos aquí en Estados Unidos son mexicoamericanos.
ya no son mexicanos. Todos los estadounidenses de aquí que vienen de padres ingleses ya no son estadounidenses. Vienen con nacieron en esa zona, pero vienen con un linaje arriba. Pero entonces ya no tienen ese valor de tribu, como es llamado. ¿Y cómo le hicieron para conseguir ese nivel de santidad si no tenían ni templo? Ahorita en la actualidad, ¿cómo le harían? No tienes ni templo, todo el mundo está contaminándose por todas partes. ¿Quién fue su maestro del maestro del maestro del maestro que le hizo llegar a ese personaje actual en este tiempo la información como tal para que pudiera llegar a perfilar como uno de los 144,000? ¿Quiénes fueron sus maestros para que no llegara la información leudada? Si con las puras traducciones, es que él es de la Argentina, pues que él lee español, bueno, una Reina Valera, y una Reina Valera está sin alteraciones. Claro que no, tiene demasiadas alteraciones. ¿Y cómo esa persona va a poder tener ese nivel de pureza, ese nivel de entendimiento, si tiene un montón de alteraciones la propia Biblia que tiene? No se puede. A lo que voy es que no se puede. En la actualidad no se puede llegar a ese nivel que está descrito para los 144,000. Por ahí hay un video de un rabino que dice, ya por fin sabemos quiénes son los 144,000. Por fin sabemos, ok, y ya cuando veo su explicación, digo, y está pasando por alto esto y esto. O sea, se está pasando por alto todo esto y todavía él se enoja y dice, y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. Ok, va a ser, tu enseñanza va a ser puesta por el fuego. Miedo. Y, ¿mande? Digo, qué miedo decir esas palabras. Pues, yo te puedo decir, es mucha responsabilidad, Por sí, la responsabilidad, a eso me refiero, de sí, que pero de parte de Jesús y de parte del Padre, no te van a castigar por haber enseñado lo incorrecto. Por eso lo leímos en ese capítulo y versículo la semana pasada. Toda tu obra, ponla sobre la roca, pero va a ser puesta a prueba. Si se quema, vas a ser salvo, pero se va a quemar. O sea, no va a prosperar, se va a quemar. Así haya sido muy sincero con tus palabras. Así he estado muy convencido. Por eso es que siempre les he dicho estas palabras. Nos acercamos a la verdad. Nunca les he dicho, aquí está la verdad absoluta, ni les he afirmado como una verdad absoluta, porque hay demasiada información a la que no tenemos acceso y no podemos tener un absoluto de información. Quien va a hacer eso es Jesús. Durante 1000 años nos va a dar todo el absoluto de información con todos los pormenores. Pero no va a resultar en ese tiempo, no se puede, no puedes acceder, no puedes llegar a eso. Imagínate de qué padres, por eso les decía, ¿quién fue su maestro? ¿Para qué se puede hacer un niño que creció y que en su juventud jamás tuvo relaciones sexuales? ¿Qué tipos de padres tuvo que haber tenido? Y esos padres, ¿qué tipo de padres tuvo que haber tenido? Y esos padres de los padres de los padres, ¿qué padres tuvo que haber tenido para poder llegar con ese nivel de pureza hasta ese que va a ser nombrado 144, uno de los 144,000? Sin embargo, si nos remontamos en el tiempo pasado y vemos que los 144,000 que murieron dentro de esa cultura, dentro del tiempo donde estaba el templo, donde se podía seguir esos preceptos, donde se podía acceder a todo eso de manera más sincera y legítima, pues sí es creíble, ahí sí es creíble. Ahí sí es creíble. ¿Por qué? Porque es más fácil de alcanzar. En ese momento sí era fácil de alcanzar porque todos tenían sacerdotes, servidores en la iglesia, eran la tribu de Leví los encargados, tenían ese respeto porque ahí estaba el templo, veían las señales y venían de padres que experimentaron literalmente, gente como la gente que traía Moisés, que experimentó de carne propia fenómenos espectaculares que los hizo cambiar su mentalidad, y pues
todas esas cosas que venían experimentando todos ellos, obviamente había una expectativa más alta de que ellos pudieran realmente mantenerse puros. Había disciplina, ¿verdad? Ajá, había disciplina y había reglamento de que te sientas 13 ordenanzas, me las sigues o te apedrean. ¿Y ahorita quién te dice algo? Nadie te dice nada. ¿Vamos bien? Entonces, es imposible que el 144,000 se den en ese tiempo. Y aparte, la escritura no apoya esa versión tampoco. No la apoya. Y aparte, la escritura habla de esos santos que salieron de los sepulcros. En Mateo, la escritura habla de que Jesús descendió a las profundidades y se trajo cautiva la cautividad. El Apocalipsis dice que fueron redimidos entre los hombres que son las primicias de la resurrección. Entonces, si hubo un grupo de gente que resucitó cuando Jesús fue crucificado y Jesús resucitó, y inmediatamente después esta gente se resucitó, se levantó, ese grupo de gente que se le presentó, santos, específicamente grupo de gente que son santos, que se le presentó a mucha gente ahí, sería la primera parte de algo que se llama resurrección. Entonces, esos que son la primera parte de la resurrección le quitaría el lugar a las primicias que supuestamente son 144,000 y van a resucitar en ese tiempo. ¿Me estoy explicando? Porque esos, aquel tiempo del tiempo de Jesús, donde Jesús resucitó, ya resucitaron. Esos serían unas primicias de la resurrección y le quitarían el lugar a estos que van a resucitar en el futuro en caso de que los 144,000 resucitaran en ese tiempo. Entonces, bíblicamente no se puede, pero si los pones ahí justamente donde resucitaron en el tiempo de Jesús, cuando Jesús muere, resucita y resucitan estos, como son los primeros que se datan, los primeros que se registran de una resurrección masiva, entonces ellos sí pueden ser las primicias sin ningún problema ni conflicto. ¿Me siguen? Sí. Sí. Es bien importante tener ese tema súper claro, súper claro. Lo debemos de tener debemos de tener ese tema sin estar empujando a que resulte. No tienes que empujar nada. Las cosas fluyen por sí mismas cuando las tienes en la posición correcta, en el lugar correcto. Engranan, es como un engrana, se los he dicho, engranan. No tienes que estar empujando esta pieza aquí porque no cabe y la tienes que empujar ahí y medio quedó como el zapato de la Cenicienta, todo mundo se lo andaba probando y no quedaba. Cuando queda, entra suavecito. Es de donde es. Si los 144,000 ajustan ahí y ajustan sin ningún conflicto de interpretación o una cosa así, déjalo ahí. Y luego sigue estudiando y ve si hay alguna cosa que lo contradiga. Y si no hay ninguna cosa que lo contradiga, déjalo ahí. Pero no hacen eso. La mayoría de los predicadores, doctores de la ley, doctores en teología, rabinos, se quieren aferrar a ideas en donde incluso ellos quieren pertenecer a los 144,000, como los testigos de Jehová que quieren pertenecer a los 144,000 a fuerza, porque alguien les dijo de sus líderes que eso era, ellos van a respetar eso hasta el final. No les importa si ajusta o no ajusta en la Biblia, ellos creen eso porque así se los enseñaron y ya. Eso es lo triste. Entonces es importante tener eso claro. Si ya sabemos que los 144,000 son las primicias y van a donde quiera que Jesús va, eso quiere decir que son parte de la esposa, por eso los ponen en el sentido de una mujer, como la primera parte de la mujer, vienen los 12 apóstoles como los 12 cimientos, o las 12 estrellas que tiene la mujer sobre su cabeza, una corona, y luego viene
el otro grupo de gente que son los arrebatados antes de la última parte de la gran tribulación, a la mitad de esa gran tribulación, digamos, viene ese punto del arrebatamiento, se completa la mujer y entonces la simiente de la mujer recibe todas las plagas que la mujer no va a recibir durante 1260 días. Dime, Gaby. Oye, también yo pienso, ¿verdad? No sé, que si cuando se empieza a hablar de Jesús y eso de que con, con, de que no se impone nada a partir de que está Jesús, ¿verdad? De que muere por nosotros y nos compra con su sangre. Se supone que después de ahí no se impone nada. Y yo pienso que si quieres ser parte de los 144,000, ahí tendría que haber alguna imposición, ¿no? Por leyes y todo eso. A ver, déjame analizar lo que acabas de decir. Me estás diciendo que para que pudiera haber 144,000 en ese tiempo, ¿tendría que haber algún tipo de imposición? Sí, algo que se les esté diciendo que tienen que ser de cierta manera, ¿verdad? Si no van a ser descartados. Y ahorita ya no, a nosotros no se nos impone nada de eso. Pues es lo que estoy tratando de decir hace un momento. ¿Cómo es posible que los padres de los padres de los padres supieran ese objetivo para seguirlo y que al final ese objetivo cayera o coincidiera con el momento de 144,000 personas resucitadas de las 12 tribus que ya no existen de Israel? No se puede. O sea, y aparte que sean gente que realmente siga a Jesús a donde quiera que va. O sea, que siguen a Jesús desde su nacimiento, entendieron que Jesús, o la importancia que Jesús tenía, y que aparte fuera del linaje. Y que aparte fuera del linaje. O sea, todos los elementos que están diciendo ahí no se pueden ajustar para este tiempo. Y si los ajustamos de alguna manera, ahora tenemos que explicar quiénes son los que resucitaron en la resurrección de Jesús. Porque por ahí una señora me empezó a discutir en el Facebook que esos que habían resucitado supuestamente eran los de los encarcelados que Jesús fue a visitar a las profundidades. Lo que yo le digo a la señora esta es que son 200 varones los que estaban encarcelados. Y me dijo, yo nada más me guío por lo que la Biblia dice, no por lo que otros libros andan diciendo. Ah, bueno. Quitemos el número 200 y dejémonos como encarcelados, señora. ¿Cómo vas a decir que encarcelados van a ser santos? O sea, si están encarcelados, por alguna razón, en algún momento tuvieron mentira, tuvieron esto. Una cosa es que los encarcelados sean limpiados y otra cosa es de que la descripción que dice Apocalipsis es que no fue hallada en ellos mentira. O sea que desde que estaba al principio de sus días hasta el momento donde fueron declarados y sellados en sus frentes, hasta ese momento no fue hallada una sola mentira. Y si no mintieron y eran santos, ¿por qué estaban encarcelados allá abajo? Entonces, cuando dice la escritura en Mateo, muchos cuerpos de los santos se levantaron de sus tumbas y esta señora dice que es porque Jesús fue y los visitó allá que estaban encarcelados, ¿por qué van a ser santos si estaban encarcelados? Tratando de justificar, de sacar de algún lado algún tipo de muerto que se haya levantado en ese tiempo para poder ahí más o menos así como que hacerlo encajar. Pero es que es bien importante ver los detalles, porque si no tomas en cuenta esos detalles, no, no llegamos a ningún lado. Otro de los puntos es, ¿por qué? Por ejemplo, Nancy me hizo una pregunta también en alguno de los videos, dice, ¿y por qué ese evento no se supo? Porque ella también me dijo, esa señora me dijo lo mismo, y ese evento jamás se registró en la Biblia, no, sí se registró, pero los 144,000 no estaban enterrados en el mismo panteón municipal.
Es que Israel era gigante. En el tiempo en donde estaban las 12 tribus, no era, estaban todos reunidos en Jerusalén. Había 12 comunidades de una nación. No estamos hablando de una ciudad. Estamos hablando de una nación completa con muchas ciudades. Ahora, si no los conoce nadie y vienen vestidos de blanco, ¿y estos quiénes son? Ah, son resucitados. Ay, tan loco. Es un extranjero que vino y se vistió de blanco y se hizo pasar por alguien. ¿Quién les iba a creer? ¿Quién les iba a creer la historia de que ellos habían sido resucitados si no eran personas de ese momento? No eran personas que ellos hubieran conocido en ese momento, eran personas del pasado. ¿Quién les iba a creer? Sin embargo, hay por ahí uno o dos evangelios apócrifos, que le llaman evangelios o libros apócrifos, que dicen que efectivamente eran muchos y venían vestidos de blanco y se presentaron delante de muchas personas ahí en la ciudad. Pero a Jesús le creyeron los que le creyeron porque eran sus discípulos y estaban dudando. Tomás estaba dudando de que había resucitado. Lo tuvo que ver y tocar para poder entender que era Jesús. Y luego Jesús estuvo ahí 45 días, si no me equivoco, y estaba delante de unas 500 personas cuando él fue ascendido. Y esas 500 personas empezaron a regar el rumor por todos lados de que él había resucitado. Pero cayó la responsabilidad sobre los 12 apóstoles para fundar el resto de la iglesia. Si duras apenas logran comunicar a las personas que Jesús, que era el más importante, resucitó, el tema de los 144,000 es un tema aparte que le pertenece nada más a Jesús porque son las primicias para Jesús. Con respecto a llevó cautiva la cautividad, podríamos repasar eso un poquito. ¿En qué momento? Bueno, cuando bajó Jesús descendió a las profundidades y se llevó cautiva la cautividad. Es lo que dice el versículo. Sí. ¿A qué se refiere eso? Así. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ok, voy a extender la pregunta a los demás. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere y dio dones a los hombres? Fíjese lo que dice aquí. Por lo cual dice, subiendo ¿a dónde? A lo alto. O sea, ascendió. ¿Qué es lo que ¿Sí? dice? Subió a lo alto. A lo alto, o sea, que fue ascendido, fue llevado, ¿verdad? Sí. Bueno, y cuando fue llevado, dice, llevó cautiva la cautividad. No vamos a interpretar nada de eso ni vamos a explicar todavía, pero estamos de acuerdo que dice que primero subió, ¿verdad? Sí. Y cuando subió, algo se llevó. Eso que se llevó dice que es llamada la cautividad, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, y luego dice, y dio dones a los hombres. ¿A qué se referirá? ¿Serán los ministerios que constituyó él? ¿Y cuándo sucedió eso? 50 días. A los 50 días, en el día del Pentecostés. Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí estamos hablando en un contexto muy específico de su ascensión y que se llevó algo llamado cautividad y que fue necesario que él se fuera y llevarse su cautividad para que él mandara, porque él dijo, es necesario que yo me vaya para que yo les deje venir o les mande el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo dio los dones a los hombres, ¿verdad? Esos regalos a los hombres. Y aquí te dice, pero a ver, ¿qué es eso de que subió? ¿Qué es eso de que subió? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Porque ese mismo que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y así como él se fue, así como hizo esa misión y se llevó lo suyo, que son las primicias, que es la cautividad, también le dio a unos ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros doctores. Ahora, esa situación lleva una intención.
La intención es perfeccionar a los santos. ¿Los santos qué son? Agios. A los agios. A la iglesia. A la iglesia, a los que se están perfilando para ser la iglesia, para la perfección de los agios, de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que se está buscando edificar algo llamado el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la esposa. Yo estoy preguntando a todos, ¿qué significa esa Tomar palabra? cautivo a un grupo. Capturados, cautivos. Sí, la palabra cautivo, pero ¿qué es cautivo? Ah, bueno, que no es libre. Perdón. Pues está atado al... Cautivo es literal, Preso. ajá, Significa estar capturar. preso. Ajá, cautivo es por eso hay animales en cautiverio que están en el zoológico, ¿verdad? Presos. Presos, ajá, están capturados. Y les destruyeron su templo y los separaron y les hicieron que se perdieran como nación y jamás se volvieron a recuperar. Jamás se volvieron a recuperar como tal. Esos son, esos términos Hasta dicen la que fecha. hasta la fecha. Y fíjense aquí, volviendo con mi hermano Ben, ahorita voy para allá, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea, cuando fue ascendido, llevó cautiva la cautividad. O sea, Esa es la diferencia. se llevó exactamente lo suyo, sus 144,000 sellados se los llevó. Entonces, todo lo que se fue disperso y quedó en su momento, el corte de caja, por así decirlo, es de donde Jesús parte para llevarse a sus sellados. Pero dice que eso fue cuando descendió a las profundidades, o sea que ese versículo coincide con el versículo de Apocalipsis que dice que son 144,000 de las primicias, o sea, son las primicias, perdóname, que esos 144,000 son las primicias de la resurrección. O sea que no es de que estén vivos y que se los lleven, sino que son personas que literalmente estaban muertas y las resucitaron. Ese es otro punto que no coincide con que, somos 144,000 arrebatados. No, señor, tienes que ser resucitado para poder ser parte de esos 144,000. Tienes que ser de las primicias para poder ser 144,000. Tienes que ser del linaje puro de las 12 naciones para ser parte de los 144,000. Tienes que cumplir con ser sin mancha y sin arruga y nada que te implique en algo que no es para ser parte de esos 144,000. Dígame, mi hermano Ben. Entonces, se llevó cautiva la cautividad. Para una pregunta, el paraíso dice que le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue al paraíso, ¿verdad? Fue abajo, a las profundidades. Exactamente. ¿Con quién lo estaba comentando hace poquito? Creo que con Jazz. No sé quién se lo estaba diciendo. El paraíso tiene que ver con el seno de Abraham. Te veo hoy en el seno de Abraham. Él no tenía derecho de ir al seno de Abraham porque tenía un historial de cola que le pisaran. Él iba para el Sheol. Pero Jesús tuvo misericordia de él y le dijo, te veo hoy en el seno de Abraham. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿fue Jesús al seno de Abraham? Claro. De ahí sacó a sus 144,000. No, Absolutamente. okay. Sí. Absolutamente. De ahí sacó a sus 144,000. Definitivamente. Entonces, todo eso refuerza la versión de Enoch, del libro de Enoch, algo así, que está diciendo de la separación de... Exactamente. De los 4 pozos gigantes. Sí. 3 que son del Sheol y 1 que es el seno de Abraham, definitivamente. Y Jesús visitó las profundidades, pero todas las áreas. O sea, no nada más se fue con el seno de Abraham a traer a los suyos, no nada más se fue al Sheol, a sus 3 lugares, también visitó a los 200 esclavizados, que esos están en el tercer nivel del Sheol, a las partes más profundas de la tierra, dice.
Ah, Eso ok. quiere decir que se fue, de todos los niveles que hay, se fue hasta el fondo. Y esos que están hasta el fondo, definitivamente coincide con los 200 que están encarcelados. Y ya cuando lo empatas con Enoch, te das cuenta que son 200 varones que fueron los que engendraron hijos con las mujeres de la tierra y Ajá. corrompieron la tierra.